Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo deck, nuevo mazo Abzan Midrange, ¿ok? Ya estamos tardando en traer un mazo del estilo, un mazo de, bueno, de esta corriente, por así decirlo, un mazo Midrange, que de hecho sabéis que son mis favoritos. Y bueno, pues no he tardado mucho en hacerlo y en traerlo. La verdad, tenía aquí un par de Takenumas que venían muy bien en el mazo, sobre todo porque quiero intentar también orientar al mazo a un poquito de volver con el cementerio, ¿no? Un poquito de interacción con él. Sobre todo tenemos aquí restauración de Balaguet, que bueno, podemos regresar incluso una carta objetivo de un cementerio a nuestra mano. Y bueno, podemos hacer muchas cosas con eso. Imagina, por ejemplo, que jugamos Binding of the Old Gods, reventamos un permanente, hace la saga entera, se destruye obviamente, se sacrifica, bueno, en general, va al cementerio y la volvemos a la mano y volvemos a jugarla, ¿ok? Me parece una combinación que está bastante bien, una sinergia muy buena. Aparte de ello, digamos, obviamente, yo creo que sería una Midrange, una Abzan Midrange típica A. Bichos, eso, paz de bichos que tengan mucho valor en la mesa, Planeswalker que hagan lo mismo y a partir de ahí pues van a ganar la partida. Por ejemplo, llevamos Brennan Seven, llevamos Emperatriz, llevamos Profesora Onyx, llevamos Lord, la Reina Araña y en general cartas del estilo. Obviamente no puede faltar Correos de Zika, para comparar por ejemplo con el token de Brennan Seven. Llevamos también, bueno, pues un par de Yasharn, Tierra implacable, madre mía, me estoy trabando, Tierra implacable, porque en estándar hay muchos mazos a los cuales eso de no poder sacrificar les jode mucho. Yasharn está en el mazo por lo mismo. Al fin y al cabo jugamos Yasharn, por ejemplo Rakdos Artifacts la destruimos totalmente. Y a otros mazos como puede ser Abzan Midrange también. El tema de sacrificar muchas veces lo tienen muy presente. Y gracias a Yasharn neutralizamos completamente todo lo que tenga que ver con ello. Tenemos aparte, bueno, pues Intrusa del Cementerio, lo mismo para escoger mazos del cementerio. Y aparte porque es un buen bicho, porque es un 3-3 que irá limando viditas, que no está mal. También contra Agro suele ser muy útil esta carta. Contra Control ya llevamos, bueno, pues Atrapahechizos de Elite, Spellbinder. Y aparte Fantasma de a las Ruinas. Cualquier permanente que nos sea molesto de coste de mana de 4 menos está fuera, eliminado, fuera. Y aparte de ello lo que vemos son iras, que podemos elegir qué hacer con ellas, o sea, Sangre en la Nieve por ejemplo, o Adiós incluso, Farewell, o Masacre de Gancho Carne, para lo mismo, contra agro viene muy bien. Y aparte de ello Removal. Removal muy óptimo, Removal que está, bueno, pues en general categorizado para diferentes, o sea, para Planeswalker, para permanente, para criatura, etcétera, etcétera. Pues en este caso, set de jefe de sangre. Tenemos aparte Garra Infernal, también llevamos un par de Ausencia Fatídica. Y bueno, pues Removal del estilo, que puede englobar un montón de tipos de permanentes y bueno, pues todo en general. Aparte de eso, llevamos algunas Madland por aquí, llevamos 25 tierras contando con las flipeables y aparte hay muchas dobles. Pues normal, jugamos 3 colores, las dobles no pueden faltar. Sobre todo, sí que es cierto que jugando Abzan, los triomas Abzan ya han rotado, son ¿cómo se llama esto? No me acuerdo muy bien, pero bueno, son una expansión que ya ha rotado en general, la expansión de los compañeros. Ya ha rotado, así que no podemos meter triomas. Tenemos que tirar de dobles, así de simple. Y aparte de ello, lo dicho, Madlands y tierras que tengan también un valor que puedan interactuar con la mesa en general. Ya sea Takenuma, incluso devolvemos bichos Planeswalker de nuestro cementerio a la mano. O ya sea Madlands, ok, como he dicho antes. Vamos a probar el mazo, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal va. Y vamos a ver cuántas ganamos con ello. El mazo lo he improvisado yo y quiero probarlo. La verdad, me pica mucho la curiosidad de cómo se desenvolverá en, bueno, pues en batalla. Dicho esto, vamos a probarlo. Recuerda suscribirte haciendo clic aquí arriba y no perderte ningún vídeo. Y aparte me harías un gran favor. Dicho esto, vamos a ver qué tal. Bueno, que tenemos aquí, no está mal la mano. Tenemos en general los 3 colores que nos hacen falta. Y una mano que va bien, me gusta cómo está la mano. Tenemos incluso Fiestas del Ocaso, ¿para qué? Bueno, básicamente depende de cuánto juguemos, ¿no? Pero querremos seguramente robar carta y poner un par de tokens, que nunca suele estar de más. Poner un token, ¿no? Creo que bueno, crear 2 tokens, está muy bien. ¿Qué tiene en este caso de guardia de la Hidra? Lo he dicho, no tengo ahora mismo mucho que hacer. No hemos robado muchas dobles, pero oye, tenemos el color en la mano, que eso siempre viene muy bien. Lo único que es el problema es que, como estáis viendo aquí, nos hacen falta doble verde y doble negro. Mira, el doble verde lo tenemos aquí, perfecto. Voy a tirar de pantano ahora mismo y creo que voy a dar turno. Como sale él, no, hemos salido nosotros, claro, tenemos una carta menos en la mano. Y lo bueno de esto es que podemos incluso tirar de Fiestas del Ocaso. Que es una buena opción. De hecho, incluso romperle, a ver, matarle en ese caso, no. En mi turno lo que voy a hacer es jugar Fiestas del Ocaso. Mira, robamos otra, genial, muy buen robo. Y con blanco, perfecto. Lo he dicho, el mazo no lo he probado, el mazo puede que vaya mal, no puede que vaya muy mal, puede salir muy mal esta idea, pero me parece que, oye, el mazo es muy conciso, un mazo que parece sólido, que tú lo ves y dices, oye, pues puede salir bien, y de hecho tengo fe en ello, creo que va a salir muy bien. Vale, estamos jugando con seguramente Selesnya Late Game, es una opción bastante viable. Catilda o Selesnya Humans, es decir, que vamos a encontrar la ira, tenemos que encontrar la ira. Ok, será una buena jugada, encontrar la ira.
Sin embargo, como dice el propio nombre, hay que encontrarla. Aquí yo creo que lo mejor es jugar tierra, riflarme sin mano, tío. Sin mano para robar carta con fichas del ocaso. Sería mucho mejor, una mejor opción. Protección contra licántropos. Podemos pegar de 2. Y quiero matar la Catilda. ¿Catilda por qué? Porque hace que los humanos den mana de cualquier color. Y esto es humano, ¿no? No, ciudadano mediano, no es humano. Ok, o sea, Catilda en general es un problema. Porque ella mismo da mana, pero... O sea, puedo cargármela incluso. Si quiero. O hacer intrusa del cementerio. No me conviene ahora mismo mucho, porque no le veo una gran utilidad. Pero voy a cargarme Catilda. Catilda ahora mismo da maná. Son 5 manas que tiene ahora mismo. 5 manas sin el turno. Si vas a tirar son 6 perfectamente. Pueden incluso jugar algo más grande. Creo que voy a dar turno. Por lo mismo, si mejor algún bicho que sea molesto, alguna criatura que sea más o menos molesta, que tenemos que quitarnos de en medio. Juego entonces la carga infernal. Vale. Refugio de Felidades. Eso sí, molesto. No voy a decir que no. Pero bueno, lo iba a jugar con Catilda o sin Catilda, al fin y al cabo. Vale, pone token 2-2, adelante. Una buena jugada por su parte. Bien respuesta a matar la Catilda, como he dicho antes. Pierde un par de vidas. Y le gana un par de vidas. Lo bueno es con un robo más de tierra, es que es suficiente. Para poder ya empezar a hacer Grugan 7, hacer LOL, hacer en general de todo. Sobre todo si fuera una tierra negra iría incluso mejor. Vale, no pega. Buen robo, gran robo de hecho. Binding, me encanta el robo, creo que ha sido lo mejor que hemos podido robar sin duda. Binding obviamente refugio Felidades. Siguiente turno rampeamos a la tierra que falte. Doy turno. Con Binding podéis ver incluso tierras dobles nevadas, porque tienen un subtipo. O puedo llevar triomas, también es cierto. Triomas que compartan 2 colores con el mazo, ya sea por ejemplo Naya. O Naya en este caso, sin Naya por ejemplo. Iría por Selenia por ejemplo. O sea, está bien en general. Que compartan un subtipo. Tardeamos gente, yo creo que tampoco hace mucha falta. Incluso prefiero jugar al LOL. Tengo que ir al bosque ahora. Por lo menos es un rampeo. Es que creo que no llevo tierras nevadas dobles, que tengan un subtipo. Es el único problema de aquí. Con Capena, por ejemplo, cuando salga, podemos meter triomas, y los triomas sí que tienen un subtipo de tierra, con lo cual va a venir muy bien. Uf, Carruaje de Zika, no está mal el robo que ha hecho él. No está nada mal. Lo he dicho, ante una ira... me encantaría robar una ira. Lleva el mazo, lleva Farewell, lleva... Masacre de Cancho Carne, creo que lleva alguna ira más. Fuera aparte, no me acuerdo muy bien, creo que también lleva Sangre en la Nieve. Por lo que hoy es bastante probable que robemos alguna que podamos jugarla. Podemos sacarle provecho. Carruaje de Zika, oye, pero vamos nosotros Carruaje de Zika, ¿por qué no? Carruaje de Zika está bien, incluso tradear con el propio carruaje tampoco me vendría mal. Vamos a por el bosque. No tengo otra tierra doble, ¿no? No hay tierra doble que valga. Vale, no vamos a andar. Siguiente uno Gregan 7 y oye, yo me conformo, la verdad. Carruaje de Zika, como si tengo que a lo mejor tradear con los tokens, puedo poner token con el Gregan 7, tapear el token y copiar el token con el Carruaje de Zika. Ya son 2-5-5 en mesa. Perfecto, oye, el robo me ha encantado. Y ahora sí, doy turno. Sí, tengo que jugar Gorgon 7 porque me faltaría tierra. Podría hacer el +1, creo que el +1 era el que... vale, muestra 4 primeras cartas, pon todas las cartas tierras mostradas en tu mano. No está mal, uff, me decía el carruaje. Chungo. Me decía el carruaje por desgracia. Tengo unos tokens que me van a ayudar bastante, pero obviamente se nota bastante. O sea, se nota un montón por lo mismo. Pero bueno. Carruaje de Zika, ok, transforma. Voy a obviamente a traer al carruaje, creo que es una buena idea, la verdad. Mucha presión que está metiendo el oponente, pero oye. Doble lock. Nunca tenga removal, ¿no? Vale. Pasan 6. Voy a hacer obviamente fiestas del ocaso. Gano 4 veditas, pongo un par de toques, me va a venir muy bien. Y seguramente juega la intrusa del cementerio. Tenemos un problema por lo mismo. Estamos intentando encontrar la ira. El mazo del oponente es un mazo que lleva un montón de bichos, un montón de tokens y que la ira vendría muy bien en este caso. Tenemos que intentar aguantar de cualquier forma. La única putada de fiestas del ocaso es que si juego en mi turno no voy a robar carta. Es el único problema. Pero lo veo mejor que hacer Wergan 7, por ejemplo. Que al fin y al cabo te pone un 5-5 o poco más. Y él tiene demasiada... mucha presión tiene él. Mucha presión. Sí, fiestas del ocaso en tu intrusa del cementerio. Lo bueno es que esos bichos tienen un montón, pero son 2-2 al fin y al cabo. Y me ayudará a chumbloquear o a tradear incluso. Y con la intrusa del cementerio voy a ir limando viditas poco a poco. Estoy viendo qué es lo que hace él. Le quedan cartas en mano. Ok, no hace mucho.
estaría bien si tuviera el doble blanco en este caso, pero como no lo tengo, voy a tener que aguantarme un poco. Tendré que tirar de fiesta de todo caso, lo he dicho de antes, e intrusa del cementerio. Por lo mismo no quiero morir. Ah, sí, si robo el doble blanco, sí que me vendría muy bien hacer la emperatriz errante. Intrusa del cementerio, perfecto. Su cementerio tiene un bicho, ok, genial. Tiene una vida, él pierde una vida. De turno. Por ejemplo, si sale del campo de batalla, bueno, en este caso, si sale también, ¿no? Pero si me cargo de cualquier forma Fantasma de las Ruinas, su escape clip, me pondría ahí un 4-4, y me ayudaría, por ejemplo, me ayudaría bastante a bloquear. El 3-3 también me ayuda. Vale, a Shan, ok, adelante. Creo que le hace más daño ahora mismo a él que a mí. ¿Por qué? Porque, bueno, sí es cierto que con Profesora Onyx, si la llegamos a jugar, si logramos jugarla, ya no podríamos hacer sacrificar. Los jugadores no pueden pagar vidas o servir finalmente que nos entierre o lanzar hechizos o activar habilidades. Vale, para activar hechizos o activar habilidades. Genial, un buen robo, no me dice que no. Voy a seguir lo mismo, gente, poniendo presión en mesa. Como si quiero poner el Golden 7, la verdad no me importa mucho. Voy a hacer un -3, pongo un 6-6, que el 6-6 me va a ayudar a bloquear muy bien. Me va a venir genial. El siguiente turno voy a tirar ya o de Profesora o de Emperatriz, que la Emperatriz tampoco está nada mal. Dando la vuelta a partida, poca broma. Un buen 6-6, lo dicho, si quiere pegarle al Golden 7. Me voy a llevar. Me viene muy bien que intente matar al Golden 7. Me llevo un montón de atacantes de por medio y a mí no me hace casi nada de daño. Ok, me exilia intrusa supongo, pero tiene que descartar carta. Ahí está. La tierra, ¿no? Espero, vale, ok, ahí está, en el bosque. Y me joda un montón, me está jodiendo un montón por los fantasmas. Ante una ira, por ejemplo, ya yo creo que la partida la tenemos casi en el bote y me pega con todo. Ok. Una jugada un tanto rara por su parte, pero vale. No me muero, De hecho, me quedo muy lejano a la muerte. Voy a bloquear como creo que puedo... Como creo que me viene mejor bloquear. Tengo parado paro o no. Creo que me viene bien así. Vale. Un doble block quizás. Me llevo los gatos de cajón. Y voy a bloquear a los posaderos. Y me pasan 4. Hacerlo con LOL tampoco sería mal, pero no pasa nada. Vale. Voy a 9. Lo dicho, tengo para hacer bastante más cosas. 7-7. Voy a poner un par de tokens. Lo mismo, me ayudaría un montón en este caso, en la partida. Y encima voy poniéndole contadores. Voy a ponerle contadores, obviamente, al LOL. Ese es el punto. Yo el mazo lo ideé, lo tenía pensado para que llegara, no a este punto, no, por así decirlo, pero que con los Planewalkers pues generar un montón de value. Aparte son Planewalkers que, como veis, tienen calidad. Son LOL, Golden 7, son Planewalkers que tienen mucha calidad ahora mismo en el formato, en estándar. Emperatriz Errante, Profesora Onyx. Y bueno, pues con ellos poco a poco ir ganando la partida y dando la vuelta a la partida. Si no, pues lo dicho, hacer una ira tampoco me vendría nada mal ahora, Como si quiero barrerme los bichos, me da igual. De hecho, con gancho carne no me mataría los bichos. Me mataría mejor a las arañas, perfecto, pero le haría mucho más daño a él de lo que me hace a mí. Y se me queda 7-7 vivo. Con eso, por ejemplo, LOL, puedo poner tokens en general. Golden 7 me ayuda también con las tierras, me ayuda a filtrar un poquito. Poniendo tokens también está muy bien. Y bueno, pues en un casual puedo ganar con ello. He preferido poner token con el LOL porque creo que estoy un poquito más seguro. Más que con Emperatriz Errante. Ok, no había ninguna tierra ahí, madre mía. Me da mala suerte. Acabo de tirar un montón de value, O sea, acabo de tirar literalmente al cementerio una Emperatriz Errante, un Spellbinder y 2 carguadas del Zika, que me vendrían genial. Me vendrían de puta madre en este momento, tío, pero no los he tirado al cementerio. Madre mía, el value que acabo de quedar. Si caigo en alguna tierra, oye. Pero bueno, no pasa nada. Con que me pega ahora mismo, me pegaría con la guarida de Hydra. Aquí sería un Shumblock, por ejemplo. Shumblock ahí, tradeo. Obviamente los fantasmas de ruinas no creo que pegue con ellos, me parece una tontería. Y le quedo una carta en mano, no creo que con una carta en mano nos la líe. O sea, no voy a decir esto porque siempre tengo mala suerte, siempre el oponente tiene esa carta en mano que te la acaba liando pardísima. Pero no creo que con una carta en mano sea capaz de matarnos en el turno. Me voy a callar porque es que creo que hay una carta que sí que puede ganarnos con ella, pero que es muy improbable que la tenga, ¿no? Bueno, puede tenerla, pero aún así sería en este caso
el adversario intrépido. Puedes jugarlo por 2, pagar 1, 2, 3 veces. Puede dar más 3 a cada uno. Sí, nos mataría. De esa forma sí nos mataría el oponente. Pero, y el oponente yo creo que incluso está haciendo tiempo, no sé, haciendo el autobús, no tengo ni idea. Una explosión intrépido del oponente sí nos mataría. Me voy a callar porque es que siempre que lo digo, siempre tiene el oponente en la mano. Por lo mismo, porque puede dar, el máximo son más 3 ahora mismo. Puede ponerle 3 contras encima y dar más 3 a los bichos. Y eso sí que me mataría en el turno. Sí me dolería bastante. La verdad. De hecho, aun habiendo hecho Emperatriz Errante, aun habiendo hecho cualquier otra cosa, si llega a tenerlo en la mano, me mata. De cualquier forma. Y si no lo tiene, pues yo creo que al siguiente turno ya nosotros empezaremos a hacer cosas mucho mejores. Por ejemplo, nos quedamos interesados con Emperatriz Errante. Ponemos un token. Yo creo que el Greninja 7 lo voy a sacrificar. Pongo token con Greninja 7. El LOL, por ejemplo, empecé a robar cartas, dar ventajas de cartas ahí. Y ya a partir de ahí yo creo que la partida rolaría bastante bien para mí. Lo que quiero encontrar es un... Lo he dicho, ¿sabéis lo que quiero encontrar? Un gancho carne. Gancho carne, le barro la mesa, menos a todo. Y gano un montón de vidas, se pongo contadores al LOL. Tiro también un par de viditas. Y tengo yo un par de 7-7 que, oye, no podría... Creo que no podría solventarlos, vaya, no podría con ellos. Sí, yo creo que el oponente o, yo qué sé, os ha carveado, os ha ido, o cualquier cosa, no tengo ni idea. Yashan, vale. Vale. No me es problema. Vuelvo a buscar tierra. Vuelvo a vaciar de tierras. Si hace adversario ahora no nos mataría, es lo bueno. Takenuma. Takenuma into Emperatriz Errante. Es que también es muy buena jugada, porque esto es... me cuesta no menos activar por cada criatura legendaria que controlas. No controlo ninguna criatura legendaria. Y devolvemos planes cualquier criatura. O sea, en un casual puedo pagar 4, descartarlo y devolver Emperatriz Errante y jugarlo en su turno. Vaya jugadón. Vaya pedazo de jugadón, lo digo en serio, ¿eh? Flipante. Pongo un 3-3, perdón, un 7-7. Obviamente, es que no hay otra, es de cajón. Y en su turno o descarto Takenuma o juego Emperatriz y empiezo ahí a dar, básicamente. Si el oponente ha salido, o sea... está haciendo tiempo, no sé muy bien el porqué. La verdad, también sonó demasiado. Como no tenga algo que jugar a velocidad de instant, no sé el por qué está tardando tanto, la verdad. Soy capaz de descartar ahora mismo Takenuma, mirar el cementerio, ponerme el Spellbinder en la mano y jugarlo, ¿eh? Solo para ver qué tiene, porque no me creo que tarde tanto. Aunque tenga algo como instant, yo que sé, jugarlo ya, ¿no? Vale, cero aquí. Gancho carne, please. No. Removal, que está muy bien. Es un robo muy bueno. No voy a decir que no, es un robo muy bueno. De hecho, yo creo que lo que viene aquí mejor... Lo que es mejor hacer es hacer Takenuma. Voy a pegar, de hecho, voy a pegar con un 7-7. Por lo mismo, al fin y al cabo tengo para poner bloques y para exilar en su turno con la Emperatriz Errante. Así que creo que la partida la tenemos un poco bajo control. Solamente lo que voy a hacer ahora es Takenuma, me cargo un fantasma de las ruinas, me pongo un 4-4 y me quedo enderezado con Emperatriz Errante también. Van 7. Ok, vale. Obviamente estaba visto, ¿no? Voy a bloquear. Por mí que se resuelva si quiere. De hecho no puedo poner un contador. ¡Hostias! Vale, esto sí está bien jugadón, ¿eh? Esto sí es un jugadón. Poner un contador más uno encima. Sobre hacer una escritura objetivo. Y ganar ya el primero hasta el final del turno. Uf, lo voy a hacer, ¿eh? Otra vez creo que la Dena me ha tapeado mal. ¿Por qué? Bueno, no me ha tapeado no. Me ha tapeado mal no, porque ahora tengo estímulo aquí. ¡Buah! Con CD. Vaya jugadón más bueno. Yo iba con el pensamiento de tradear, lo he dicho, me iba a braguear un triple block, por ejemplo, me llevo un par de tokens por delante, o un, yo qué sé, lo que sea, un par de bichos, y a partir de ahí tenía Emperatriz Errante, tenía Removal, iba bien. Buah, pero vaya jugador, es verdad, pegaba, +1, cosa contador +1. Dañar el primero, tío, me llevaba todos sus bichos por delante y el mío se moría. Fuera. Vaya partidaza. Y sin ira, ¿eh? Hemos aguantado una salida del oponente muy buena, ya que no ha estado nada mal. No que ha sido súper top la salida que ha tenido él, pero ha estado muy bien la salida, ¿ok? Hemos aguantado, hemos resistido y al fin y al cabo el midrange, como ha ido al late un poquito a la partida, ha ido un poquito al late, pues es normal que uno acabara imperando
Pues el Planeswalker es el mazo midrange, ¿no? Abzan midrange acaba imperando en ese momento. Uf. Puedo quedarme. Tengo verde-blanco. Y puedo jugar incluso Fiestas del Ocaso para robar cartas si quiero. Creo que me puedo quedar, no está mal la verdad la mano. O sea, hay manos mucho peores y oye, creo que hay que aprovechar. Aparte salgo yo, por lo que podría incluso jugar Fiestas del Ocaso para robar carta. La mano no es que me convenza, no es que me haya convencido, ¿no? De momento, pero no está mal. Solo falta un par de colores que es muy probable que encontremos. Ok. Uf. El Pedín no acompaña, la verdad. Todo se ha dicho, el Pedín no acompaña nada. 6 cartas en mano, las mismas... Bueno, no, con Fiestas del Ocaso no. Jugamos, ponemos un par de tokens. Bueno, Fiestas del Ocaso, ok, no está mal. No voy a decir que no. Jugamos contra White Winnie. Jugamos contra el tier... No, me callo. Jugamos contra Borosagro seguramente. Es un mazo también muy bueno. No voy a decir tier 1 porque no era tier 1, pero oye, no está nada mal. El final de aquí también es un buen mazo y hemos ganado, ¿no? O sea que vamos bien, vamos bien. Pago tierra por aquí. Tiene 5 cartas en mano. Si yo jugara esto, tendré también 5 cartas. Si tenemos los mismos bichos, no me conviene. De hecho, no hay ningún efecto, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Nada, el ganar vidas, ya está así de simple. Doy turno, nada, no me he quedado. Me he quedado, sí, tonto, me he quedado, pero por los cajas, por otra cosa, uff, Naya. Spellbinder, qué dolor. Nada, no me he quedado. Con el negro esa partida ya estaría ganada, no, pero oye, tenemos un montón de removal en general. Con el mana negro, por ejemplo, podríamos haber quitado el inicio optimista y me quita la emperatriz errante, ¿por qué? No puedo jugar, no me falta maná para hacerlo. Creo que el oponente no se ha dado cuenta siquiera. Vale, pasa el daño, son 3. Farewell, otra carta que me encantaría jugar, pero ahora mismo no puedo. Y... nada, sí, tonto. No debería haberme quedado. No debería haberlo hecho. Quiero robar carta con esto, pero es que no me va a dar, No me da para nada. Doy turno. Me voy a entrar como una especie de Naya, yo que sé, Naya agro o algo así, no tengo ni idea. La verdad. No tengo la mínima idea de lo que está jugando mi oponente, pero bueno. Yo sé que yo no debería haberme quedado, por lo mismo. Muy pocas tierras, muy poco... De hecho, sobre todo las tierras. El valor estaba muy bien en la mano, está muy bien, pero las tierras, nada, las tierras fatal. Y encima sería poner contadores. Voy a guardar. Nada. Fallo. Me he quedado por quedar más que nada, pero oye, no debíamos habernos quedado. No. Ha sido una mala quedada, la verdad. Ha sido muy mala mano. Porque podemos perfectamente, yo que sé, hacer mulligan a 6, que no pasaba nada, y habernos quedado con una mano que fuera útil, de verdad. La anterior partida dura 21 minutos, más o menos 20 minutos, creo. Y esta dura 4 minutos por lo mismo. No hemos hecho nada en la partida, no hemos hecho casi nada. Así que bueno, vamos a jugar más, obviamente. Vamos a ver qué tal. Vaya triste la mano, Un mulligan habría estado ahí de cajón, perfecto. De hecho es algo, a ver, obviamente no me está jugando nada. No estoy jugando al mismo súper en serio, ¿no? No estoy jugando a full en serio. Pero es una cosa que recomiendan jugadores profesionales, que es el abusar del mulligan, ¿ok? No es coña cuando dicen muchas veces el tema de, oye, con mulligan o van a 5, aun teniendo una mano que tenga tierras para jugar. Esta mano obviamente es un mulligan, es peor que la anterior. Estamos en las mismas, tío, ¿por qué? Mulligan. O sea, que no se equivocan, ¿por qué? Cuando dicen eso, porque al fin y al cabo lo que hacen es abusar del mulligan. Voy a quitar eso, que es lo que no podía jugar al fin y al cabo. Y voy a intentar ver si me puedo ahorrar esto en la mano. Aún así, bueno, si no, lo juego en turno 2 y no pasa nada. Pero abusar de mulligan es muy bueno por el mismo... Uff, y más removal que robo. Pero bueno, ¿cuándo voy a saber robar removal? Creo que eso es un peligro ahora mismo, pero ahora mismo no tiene antimaleficio, ¿no? Bueno, antimaleficio no tiene nunca, ¿verdad? Es un 2-3. No quiero jugar tapeada, pero voy a tener que jugar la tapeada. Por desgracia, podría haberle jugado la tapeada en el primer turno, pero ya tarde. Abusando de mulligan por lo mismo, porque... A ver, al fin y al cabo tú quieres una mano que de verdad se amolda lo que estás buscando, ¿no? Por así decirlo. Y el mulligan te lo puede dar perfectamente. Intentas jugar en tus al cementerio, si tienes como un tercero va a tomar por culo. Y bueno, pues... recemos para que no, ¿no?
La esencia con tan encima. Mi oponente juega una especie de monoblue. Monoblue tempo, ¿ok? Típica, bueno, a lo mejor la... Había una, de hecho, muy buena en Instagram. Que era tier 1, pero tier 1ísimo, vaya. Y bueno, pues está jugando una especie de monoblue tempo. Hay que esperar cuando se tape, bueno, pues por ejemplo matarle al bicho y tal. Doy turno, además no estamos robando, ¿eh? O sea, la primera no estuvo bien, pero a mí nos falta el verde. Si robamos verde, yo creo que la partida después nos da la vuelta perfectamente. Pero hasta ese momento estamos algo jodidos, la verdad. Algo no, bastante jodidos. Así que bueno, nos queda esperar. Perfectiza. Pega de 2. Al final del turno voy a intentar tirarle una esencia fatídica. Por si contrarresta, que me contrarreste esta. No la garra infernal. Prefiero perder 2 vidas que se ponga un tesoro. A que se ponga una pista, perdón. Yo creo que él tiene counter, o si no es counter, tiene parada antimaleficio. Por eso yo lo he hecho ahora, la esencia fatídica. El Faithful. Se contrarresta al Faithful y mi turno le tiro la agarre. Y como Monoblue Tempo suele llevar poquitos bichos, en general ya sería un poquito al cerrojo la partida, ¿no? Ok, antimaleficio, ¿no? Es lo que le haces, perfecto. ¡Oh, Dios! Vaya robo, gente, vaya robo. Yo creo que aquí... Ah, hace que salga de fase. Hostia, que hace que salga de fase, vale. Pues vamos a Carruaje de Zika, ¿no? O Carruaje de Zika o Yashan, una de las dos. Tiene... Vale, no ha subido nada ahora mismo, sino 1, 2, 3 y punto. Así que, buah, vaya robo. Robo genial, ¿eh? Yashan puede ser una buena idea porque nos quita tierra de en medio, nos busca doble verde, doble blanco. Ya podemos jugar, castear lo que venga. Así de simple, castear todo. Creo que voy a tirar de Yashan. O no, es que Carruaje de Zika también está ahí. Carruaje de Zika. ¿El por qué? Porque si en el turno puede hacer Yashan perfectamente, buscar tierra y tapear a que Carruaje de Zika para poner tokens incluso. Que no es mala jugada de hecho. Le da salir de fase hasta su siguiente turno. Pues es una putada, tío, porque podemos haberlo matado. Ok, Inrit, si está enderezado, tiene 4. Una especie de Monoblue Tempo. Me gusta el mazo del oponente, está guay. Y está ahí más o menos gracioso. Obviamente no es un mazo competitivo, no creo que sea un mazo competitivo, pero bueno, está gracioso, ¿verdad? Está bonito. Puedo bajar tierra, tapeada en este turno. Siguiente turno, entonces ya juega Yashan, por ejemplo. Y sí que me quedé enderezado para hacer agarre infernal. Por si se tapea con el Inrit. Sin embargo, es que si se tapea me hace daño, ¿no? Creo que roba la carta igual hasta que tenga 3. O sea, igual a la diferencia. Y Yashan, o sea, meter en presión no es una maravilla tampoco. O sea, algo con el Inrit no puede pegar, así de simple. Me parece una buena idea. Yashan por aquí. No puede sacrificar, tampoco sacrifica mucho, pero bueno, ya me entendéis. Si se tapea por ejemplo con Inrit, a la siguiente va una hostia buena, ¿eh? Y de hecho pegamos a lo mejor, yo que sé, por decir, pegamos a lo mejor de 8 o 10 en el turno, vaya. Que no es tontería. Y nos podemos quedar interesados con el agarre infernal. Lo único que no quiero es eso, que lo único que no quiero es que... No me gusta que vaya a robar cartas, pero bueno. Ok. Creo que le acaba de cagar... Uy, claro, acaba de apagar la otra. Esto creo que es una de las criaturas con la que yo me di cuenta que... O sea, flipé con ella. ¿Por qué? Porque tú puedes ponerle contador, puedes pagar cualquiera. Y tú puedes siquiera ahora mismo pagar 4 y hacer la última. Claro, usted quería que ya estaba, pero tienes que tener la anterior. Ok, de hecho vamos a leerlo. Dice, si el espíritu ascendente es un guerrero, pone un contador de volar sobre él y se convierte en un ángel guerrero espíritu con fuerza y resistencia base 4-4. Tú puedes pagarlo en cualquier momento. Ok, esta habilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene que ser un guerrero. Y guerrero se convierte antes. El espíritu ascendente se convierte en un guerrero espíritu con fuerza y resistencia base de 2-3. Por lo que si quieres que tenga efecto, obviamente, tienes que ir escalando. Ok. Claro, este querería a lo mejor que ya era guerrero o que podía subirlo directamente ahí. La verdad, no tengo ni idea. A lo mejor creía eso, ¿no? Ya que no pasa nada. Un fallo que tiene cualquiera. Pero posiblemente se creyera eso y por eso que ha cometido el fallo ese. Pero bueno. Aún así, tampoco es que le estéis mal en la partida, me parece que va bien. Carruaje de Zika, voy a intentar pegar en el turno, si quiere volver la mano. Lo bueno tiene 4 cartas. Esto es un... se veía venir, seguramente, que yo qué sé, creo que va de cajón, ¿no? Estamos a poquitas vidas, todo se ha dicho. Estamos a muy poquitas vidas, es decir, tenemos que intentar o meter mucha presión, o, lo dicho, matar a Inrit. Si es que podemos.
Aún así pasa lo dicho. Tenemos en general mucha presión en el turno, metemos mucha presión, pero aquí lo que nos da por culo sin Ingrid, de hecho. Sin de turno. Ojalá de verdad que le suba contadores de alguna forma. No, no sube contadores, por desgracia. Voy a intentar tierra y bajado, ¿no? Me quedé con 2 manas enderezados. Voy a intentar hacer cargas de Zika otra vez, ¿sí? Pongo otra vez 2 tokens y mantengo el nuevo. Y seguimos en las mismas. No quiero... Vale, en respuesta... ¿Creéis que tendrá algo? ¿Creéis que tendrá Spell Pierce? Hostia, me dolería un montón, ¿eh? Vale, en respuesta transformado en 2-3. Está bien, por su parte. Voy a intentar en respuesta matar a Ingrid. Venga, vamos a rezar. Puede tener Spell Pierce perfectamente. Spell Pierce ha sido reeditado, de hecho, en Kamigawa. Y podría tener perfectamente. Ojalá que no, por favor. Ojalá que no. Se veía venir si es que lo tiene ahí. Esperanza en extinción. Se lo vuelve a mano. Vale, ok. Lo bueno de ello es que por lo menos ya... tenemos un problema menos. Tiene que volver a castearlo. Y el siguiente turno tenemos una pegada muy fuerte. Ingrid, genial. Yo estaba viendo que tenía el mejor esperanza de extinción, tenía cualquier cosa del estilo. Estaba viéndolo venir, un truquito tenía, sin duda. Pero cuando se ha pegado he dicho yo, hostias, esta es la mía. Sin duda, esta es la mía. Y esto para ser target... Vale, tiene habilidad de rebatir 4 mientras esté enderezado. O sea, que también cuenta las habilidades. Unas cargas de Zika, madre mía. Déjame de cargas de Zika ya, por favor. No está mal el robo. De hecho, pues tenemos letal. Ojo que podemos tener hasta letal, en el turno. Si yo, por ejemplo, bajo tierra ahora, bajo cargas de Zika, pongo un par de tokens más, puedo transformar al que estaba ya y pegar de 4 en el turno. Nada, pero para eso transformo la tierra mejor. Contando ahora mismo como está todo, sería tapear un par de felinos, transformo cargas de Zika, transformo el 3-4, la Maslan, y me bloquearía seguramente a Yashan. Bloqueando los más fuertes son Yashan, Karua de Zika, y pasan un par de tokens. No, pasan 3 tokens, son 6 y 3, 9. Y se me mueren los bichos. Tampoco me hace mucha gracia. No es que me haga mucha gracia la jugada, la verdad. Aún así, tampoco me parece una jugada muy mala. ¿Por qué? Porque va por el suelo, podemos hacer Karua de Zika nosotros. Y no puede transformarlo, por cierto, es verdad. Fíjate por ahí. Y sí, voy con todo. Ponemos una copia de un token, ponemos un token 2-2. Y sí, creo que esta partida vamos a ganarla más que nada por presión. Tengo miedo mejor de tapearme tontamente y de que el oponente pueda tener cualquier cosa. Vale, bloquea token, bloquea ahí. Y pasan 8, se va a 4. Y nosotros podemos tener más tokens. Podemos intentar jugar sobre seguro, tenemos un montón de tokens también, Podemos intentar jugar sobre seguros y jugar o carrera de Zika. O sea, jugar Cueva de Dragón de Escarcha. Podemos bloquear, por ejemplo, a Ingrid. Si la top... No creo que la pueda dopar. Carrera de Zika en este caso sería lo más útil. Sí, creo que voy a tirarle por Carrera de Zika. No creo que pueda matarme, la verdad, en mi turno. Me parecería muy heavy, muy hardcore. A menos que diera a volar. No es cosa que da a volar. Hostias. Pues sí, creo que nos mata, porque da a volar. No me acordaba de esto. Base 4... Hostias, pues creo que sí. La hemos cagado completamente, Creo que la hemos cagado porque da a volar. Sí, mira que lo he dicho, La cago porque creo que da a volar. Bueno, tiene que pagar 2 más. Tiene que pagar 5 en total, creo que es. Hostia, la he cagado completamente. Mira que he dicho, ve que me he enderezado con la tierra por si le da a volar, ¿no? De cualquier forma. Hostia, vaya cagada. Una cagada monumental, la verdad. Ojalá que se equivoque otra vez. Bueno, siempre que digo eso el oponente lo hace perfectamente. Pero es verdad, teníamos que habernos quedados enderezados con la Cueva del Dragón de Escarcha. La partida de hecho la teníamos ya en el bote. Transforma por 3, pero sigue. Ah, ahora tiene efecto. Transformó antes, ¿no? Claro, transformaría antes. Ah, pegado. Hostia puta, tío. Vaya cagada, La partida estaba ganada ya, de hecho. Está ganada porque tenemos la Cueva del Dragón para bloquear. A ver, lo dicho, una partida que por un pequeño fallo al final hemos perdido. Lo admito, pero bueno, no que haya ido mal. Por lo mismo, era bloquear con la cueva y pues a partir de ahí ganábamos, ¿no? La partida. Ha sido un fallo, mira que lo he dicho, oye, me quedo enderezado por si acaso con el 3-4. Es que no me acordaba, ¿verdad? Que antes sí que es cierto que le dio el 2-3 y tampoco hice muchas cuentas, la verdad. Lo dicho, no estoy jugando súper serio, no estoy jugando aquí tampoco a serio. Pero bueno, esta partida consideraría como ganada por lo mismo, porque al fin y al cabo era transformar 3-4, chum, bloqueo a cualquier bicho y si en el turno te pego con todo y te mato.
Así de simple. Así que es eso, lo siento mucho, de verdad. Mira que lo he dicho, o sea, lo siento. Lo he dicho por lo mismo, he dicho, oye, a lo mejor puede que quedarnos interesados sea una buena opción con la tierra, por si acaso con la Madland. Pero bueno, y en Mulligan 5, oye, tampoco hay de mano. Juego primero. Uf, es que pasa lo mismo, tío. ¿Por qué pasan estas cosas a mí? Que si nos robamos tierra, la mano es muy mala. Pero si robamos un par de tierras, me da igual que no sean blancas incluso. La mano es increíble. O sea, si robamos un par de tierras, la mano es... Buah, no sabéis lo buena que es la mano. Y salgo yo, es que es la putada que salgo yo. Que me parece que vale la pena, me parece que vale la pena, vamos a intentarlo. Lo dicho, color tenemos para jugar sobre todo los binding, es que tiene una calidad brutal. Esta carta me parece que tiene una calidad brutal. Uff, también muy buen robo. Bajo tierra, si tú lo hacemos intruso al cementerio incluso, aunque no tengan en el cementerio, podemos hacerlo, o hacer antes a lo mejor algún push, por ejemplo. Compañero con Stictus, ok. Oh, Dios, hemos robado muy bien. Hemos robado genial, la verdad. Voy por eso tapeado, voy a hacer push ahí, como he dicho antes. Sobre todo para no malgastar un poquito el tiempo en la partida. Y vaya mano, gente, vaya mano hemos robado, ¿no? Está muy bien. Podemos jugarlo todo en el turno, o sea, tenemos incluso doble blanco, hemos robado. Perfecto, doble blanco para hacer emperatriz errante. Y bueno, pues eso, yo creo que la partida depende de contra jugamos, ¿no? Obviamente no está todo dicho ya. Pero vamos muy bien en la partida. Doy turno. Final de su turno, emperatriz errante. Ya sea pongo token para bloquear o hago cualquier cosa. Day dispute. Bueno, un par de tokens adelante. Bueno, un par de tesoros. Está jugando Orth of Midrange. Es una muy buen mazo, sin duda. Orth of Midrange. Y en general, contra este tipo de painting, tenemos que intentar jugar como instant. Como tenemos, por ejemplo, ahora mismo las emperatriz. Lord, un par de tokens. No está mal, ¿eh? Él también ha salido muy bien. O sea, ha salido muy bien. Sería -3 para un par de tokens, como he dicho antes. Antes de yo, emperatriz errante. Voy a poner yo un 2-2. También tokens aquí por un tubo. Vamos a ver si el oponente pica un poco, ¿no? Entre comillas. Bueno, hermano creo que tiene vigilancia, es decir, no, sí tiene vigilancia, coño, que es un samurái, vale. A ver, sería más uno aquí. Aparte de que hago 3 contadores, lo cual me viene muy bien. Ataco al LOL, por ejemplo. Al LOL me voy a cargar obviamente con un binding. Ataco al LOL, si bloquea con una araña, por ejemplo, o doble lock incluso, también me vendría bien. Vale, Chum bloquea, le llevamos un token de gratis, de free, que es lo que quería. Y así hacemos binding. Ha salido bien, ha salido bien. Sí, muy bien. Doble verde, tenemos doble negro. Esto es un pantano, creo que es. Sí, es un pantano. Vale, doble verde, mejor que nada. Y damos turno. Muy buena mano, me gusta mucho la mano. Buena mano, lo he dicho, coste 3, costes 4. Jugamos solamente una cosa por turno, pero son cartas que tienen mucho valor. Siguiente turno rampeamos, jugamos otro binding, nos cargamos a la calle, que va a dar de hecho por saco un poquito. Y me sigue la emperatriz. No pasa nada, tenemos otra en la mano. No es problema. Y volvemos a jugar lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Pego, por ejemplo, a la calle, en este caso, Chum bloqueará con el token. O puedo cargarme el token y pegar la calle, también es una opción. De hecho, bastante mejor. Fuera el token. Creo que es el target peor, o sea, entre comillas le parto el token para matar a la calle, ¿no? Pegando. Pero creo que es el peor target que he tenido en mi vida con el binding. Siempre, yo que sé, sabéis que, bueno, pues con esto a lo mejor se suele matar la grabación. Creo que he llegado al límite, ¿eh? Al límite de la grabación por lo mismo. Llevamos un tela de tiempo, creo que llevamos 40 minutos de grabación. Con el binding, por ejemplo, muy buen combo en su parte. Con el binding, por ejemplo, siempre, bueno, pues sueles hacer cargarte algo importante, ¿no? Pero en este caso cargarte un token, bueno. Ya me entendéis, ¿no? Busco bosque, genial. Y mis bichos tienen toque mortal. Voy a pegar de 3 en el turno, a ver si puede ser que el oponente bloquee. Mi oponente es inteligente. No, todavía no. Bueno, un poquito igual, por lo mismo, creo que no hay ningún bicho en el cementerio.
De cualquier forma, aunque tenga removal, voy a exiliar la vampira cogedora. Lo mismo, le da mucha ventaja de cartas. Y voy a jugar así la intrusa del cementerio. Con un removal, yo creo que la partida está bien. Vamos bien en la partida. Voy a exiliarle el gas, se dio onda. Hago un dañito con una vida. No tiene nada aquí que pueda recastear al cementerio, ¿no? No. Ok. Genial. Tunskar, ok. Se pone un 3-3. O sea que me juega Siras. Me juega Siras. Cuidado con ello. Vale. Me juega Siras. Voy a hacer Yashan. Busco bosque y llanura. Me quedo interesado para su turno. Para hacer emperatriz errante. Si me juega Iras, jugar como instant también está bien. En este caso. Lo único que no me hace gracia, que tiene demasiadas cartas en la mano. Tiene un montón de cartas, mucho maná. Profesor Onis, por ejemplo, será muy peligrosa en este caso. Él no sabe que yo tengo emperatriz, que es lo bueno. A lo mejor que se tapea de una forma u otra que puedo matarle la emperatriz, no. Puedo matarle, por ejemplo, la profesora Onyx, si es que tiene en la mano. Puedo matarle cualquier amenaza importante. Edgar, ok. Edgar es peligroso, sí es cierto que exiliarlo vendría muy bien. Así que creo que, bueno, pues en este caso la emperatriz... Quiero jugarla como instant, tío. Quiero jugarla como instant, pero he dicho para que él no se dé cuenta, obviamente. Se quita a jugar. Polla de la hidra, tapeada. Y a jugar intrusa del cementerio. Sangre a nieve podría llevar. No. Sangre a nieve no lleva. Intrusa del cementerio. Y voy a dar turno. En cuanto pegue, seguramente pega con Edgar porque creo que quiere darle la vuelta. Otra cosa no me cabe, ¿no? No me cabe duda de ello. Seguramente le quiero dar la vuelta al Edgar. Ok, descarta ataque Numa. Para dequearte y devolver algún Brainwalker. Quizá la mano, seguramente. Quizás incluso la Calla inexorable. Y exiliarme Yashan. Exiliarme Yashan, pegar con Edgar. Edgar que queda exiliado. Adelante. -3, ahí está. De cajón, ¿no? Creo que la jugada estaba ya... Pero que se veía, la verdad. Se veía bastante. Ojalá que no tenga... Bueno, si tiene removal selectivo en la mano, ya sean 2 cartas que le quito de la mano. Le queda una carta en mano. Y a la calle seguramente muera, por lo mismo. Tengo un bicho que van por el aire, tengo un montón de cosas. O sea que es bastante probable que muera. El Edgar obviamente no lo quiero quitar de en medio. ¿Por qué? Porque el Edgar es... Vale. Sacrifica a Edgar. Rebatir y descarta una carta, que es lo bueno. Y vuelve transformado. ¿Qué es lo que hace? Dice... Al comienzo de tu mantenimiento, crea una ficha de criatura blanca de esto, 1-1. Ok, y le pones un contador, sí. Es simplemente objetivo que no sea tierra. Ok, lo acabas tirando. Perfecto, pega de 3. Obviamente no hay blocks. Final del turno emperatriz, lo cojo un poquito aquí de sorpresa, ¿no? Por así decirlo, me pongo un 2-2, en mi turno fue la calle. Y ya lo bueno que me gusta es que él ya no tiene tanta ventaja de cartas en la mano. De hecho voy a tener yo ventaja ahora. Sería bajo tierra. Con esto la condición que cumplo de hecho es la de robar carta, ¿no? Claro, es la de robar carta. Obviamente tiene más cartas que tú en la mano. Bueno, cuando juego obviamente fiesta de caso. Vale. Sí, me vale. Aunque sea un country, al fin y al cabo, ya. Me viene bien. Uff, vaya robo. Qué bueno. Buen robo, muy buen robo. Contador aquí a partir de vigilancia, lo cual viene genial ahora mismo. El robo yo creo que ha sido perfecto, ¿no? Pero perfecto de verdad. Pegamos de 3 a Calla fuera, Into Binding al Edgar. Bueno, al artefacto del Edgar en general, al ataúd. Perfecto. Y de turno. Vamos bien, vamos bien. El único problema es que transforma mejor el 3-4 y le pega a la... Ok, pues no. LOL en ese caso.
No está nada mal por su parte, obviamente. Está de hecho bastante bien. Y puede sacrificar, creo que sacrifica permanente, ¿no? Sacrifica permanente y destruye permanente con esa tierra. Dice, como ustedes deciden para lanzar este hechizo, sacrifican permanente con esa tierra. Ok, claro. Sacrifica araña, pone contador, genial. Y tiene alcance y todo, ¿eh? O sea, cada araña tiene alcance. Uf. Un buen robo. Proyecto sangre a nieve. Hostia, creo que he olvidado meterle tierras nevadas al mazo, ¿eh? Vale, nos queda un bosque. Sí, creo que sí. De hecho, lo estaba pensando antes. Creo que he olvidado meterle tierras nevadas al mazo con lo mismo. Podemos destruir los Planewalkers, por ejemplo. Hacer incluso que tradee. Que tradee, por ejemplo, que ya sea un token, tradee de cualquier forma. O que chum bloquee. Y a partir de, por ejemplo, tirarle el sangre a la nieve. Me daré suficiente para hacerlo. Me daré a lo mejor pegar con barrera de hidra. O también jugar, destruir todas las criaturas. No, porque le pone contador encima. Pero es que, claro, gastarlo de esa forma tampoco me hace mucha gracia. Si transformamos... Voy a transformar. Sí, voy a jugar de esa forma. Perfecto. Y transformo en un 2-2 a la guardia de la hidra. Que tampoco me da mucha gracia, pero creo que me viene incluso mejor. Sería con el maná que queda. Y pegarle con todo al LOL. Lo he dicho, aún me bloquea de free. Bueno, bloquea ahí, ok. No son los mejores blocks por su parte, pero bueno. Ya tenemos ahora mismo aquí. Tenemos Madlands en general. Ahí tengo aquí la Madlands. Vamos metiendo presión con ella poco a poco. Y cualquier cosa sin importa que me juegue, ya sea Planewalker, ya sea criatura así más o menos molesta. Vale. Tenemos en la mano sangre a nieve. Incluso la guarida, ¿verdad? Que la guarida no la mataba. Oye, pues estoy pensando incluso en transformar las dos. Transformar la guarida. Voy a transformar la guarida. Que puede ser una XX. Oye, me viene mejor. Sería... a ver, la X puede ser de... 1, 2, 3, 7, 8. Una 8, 8. Si no he echado mal las cuentas, ¿eh? Vale, una 8, 8. Perfecto. Veamos con todo. Más 7. Se ve obligado, se ve relegado de hecho a quedarse enderezado, a menos que tenga removal en la mano. Gancho carne, una buena carta, no está mal ahora mismo. Lo he dicho, no pega con la Madlands. Tendrá o removal selectivo en la mano o tendrá cualquier cosa de estilo, ¿no? O removal o saca un enderezado para chumbloquear. Tengo un maná. Ah, vale, porque antes va a una Madlands, ¿no? Creo que va a una Madlands de las que se transforma por 5, que vuela. Por 3. Aún así lo he dicho, vale, transforma. Va a chumbloquear seguramente. Ahí está. Damos turno y ahora mismo no tengo que hacer mucho más. Estará robándome a mi oponente, ¿no? Bueno, mal tampoco, eso no está mal, la verdad. 1, 2, 3. Intuyo, ok. Asalto de Agra está bien, está muy bien. De hecho tiene que hacer siguiente turno -2 otra vez. Asalto de Agra al token, pegamos. No está mal. La primera que dice, mira la primera carta, puedes mostrar una carta. Mostrar la carta, ponerla en tu mano. Si haces pierdes una cantidad de vida. Encima con eso pierde vidas. Sí, creo que no estaría mal. Me cargo al token, por ejemplo, pego en el turno. Lo que quiero, ya no voy a ni a por el Sorin siquiera. Voy a por la cabeza. Así de simple. Transformamos XD 4 de 5, X5, 5. Y sería 2. Ya solo con que, lo dicho, +1 del Sorin no creo que haga. El -2 ya nos quitamos Sorin del medio. Y podemos tirar a lo mejor de gancho carne o tirar a lo mejor de incluso sangre a la nieve, como queramos. Lo que sea más cómodo. Alguna no está mal, madre mía, hemos robado todas las iras, todas las iras, así de simple. A ver, me daré suficiente mana para hacerlo. Hacer un mejor gancho carne, por ejemplo, incluso ya estando en el campo de batalla, incluso eso sería útil. Creo que sí. Me daría para hacer gancho carne de 3, cubro 3. Y para pegar con la Madlands, si me da.
A menos que, por ejemplo, tenga removal selectivo. Removal, ya me entendéis. Cuando digo eso, yo hablo como hablo. Cuando digo eso, sabéis a lo que me refiero. La X, el máximo puede ser de 4. Y van 4 y bueno, pues muere. Gran partida, de hecho me ha encantado la partida. Oye, ha estado muy bien. Porque al fin y al cabo son dos mazos que se parecen un montón. Ok, bueno, su mazo... bueno, más que midrange, tienen un poquito más para control, pero oye, son dos mazos que se parecen un montón y que al late se quedan al raw, van al top, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Midrange contra midrange, bueno, pues incluso algo muy interesante que hay gente que lo sabrá, ¿no? Hay gente que no. Sobre todo en Modern, uno, cuando juega contra midrange, jugando lo mismo, suele quitar de segunda, es decir, al mejor de 3, suele quitar de segunda lo que viene siendo, voy a activar la cámara si puedo grabar los últimos minutos. Suele quitar de segunda, en este caso, los descartes. ¿Por qué? Porque como suelen ir siempre al top, ¿ok? Al fin y al cabo, pues tú no quieres, al late, tú prefieres robar, en Modern me refiero, ¿ok? Prefieres robar a lo mejor una liana, prefieres robar cualquier tipo de una carta que tenga relevancia en la mesa más que un descarte, ya que el oponente no tiene mano. Que es lo que suele pasar en midrange contra midrange y, bueno, pues mazos del estilo. En general, acaban perdiendo, bueno, quitándose mutuamente el valor en uno a otro y acaban yendo al top. El que mejor robe, pues es el que acaba ganando, ¿ok? Entre comillas, o el que tenga más Madland, o el que haya jugado mejor, entre comillas, ¿no? El que haya robado mejor, etcétera, etcétera. Pero tú al late, por ejemplo, cuando ocurre eso que pasa en el 90% de las veces, prefieres robar una carta con relevancia más que robar, por ejemplo, un Zousai o una Inquisición. Ok, solamente un pequeño dato, un dato curioso. Y lo dicho, el mazo me gusta un montón. La verdad, creo que es un mazo que tiene mucho que explotar, mucho potencial. Y de hecho, de no ser por la partida que perdimos tontamente, iríamos 3-1, ¿ok? Que oye, que no está nada mal el resultado. La partida esa que fue tonta, es que me quedo interesado y gano la partida. En vez de jugar al carruaje de Zika que, bueno, pues no tenía nada que ver, es que eso, podía quedarme enderezado básicamente con el 3-4 y ganar la partida. Pero bueno, fui tonto y la cagué. Aún así, un 3-1 está muy bien, me gusta el resultado. Creo que es un mazo que, oye, premia mucho el que se juegue bien, que cuando lo he jugado mal, no lo he jugado perfecto, pero oye, lo he jugado bien y se ha visto reflejado en las partidas. Dicho esto, no tengo mucho más que decir. Recuerda compartir el vídeo, con más gente le puede gustar el mazo de estilo, suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.